Ok, vamos a continuar entonces con la temática de la unidad número 4 de la asignatura de comunicaciones inalámbricas. La clase pasada pues nosotros analizamos todo lo que eran redes WLAN y bueno, también se utilizaban en las WMAN, ¿no? En redes un poquito de área más extendida. Para ello nosotros habíamos visto que las comunicaciones utilizadas eran las que se rigen bajo el estándar 802.11 y las que se rigen bajo el estándar 802.16. ¿Cómo se les conocen a estas dos tecnologías? Pues ya vimos, a la una se le conoce como lo que es Wi-Fi y a la otra se le conoce como lo que es WiMAX. ¿En qué se diferenciaban unas de otras? Pues en las bandas de frecuencias que utilizan, en el alcance que tienen, en la cantidad de información que pueden emitir o transmitir. ¿Qué más se diferenciaban estas? De que la una ocupa banda licenciada, la otra no ocupa banda licenciada. Wi-Fi se utiliza más en un ámbito residencial, en un ámbito local, y WiMAX se utiliza un poquito más en un ámbito comercial. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho eso, vamos a continuar con las siguientes comunicaciones inalámbricas. Esta clase es bastante rápida, bastante sencilla. Vamos a analizar un poco lo que es WPAN, ¿sí? O redes inalámbricas de área personal, ¿sí? Eso significa WPAN, Wireless Personal Area Network. Redes inalámbricas de área personal. Dentro de estas, pues las más populares y las más comunes son Bluetooth, obviamente, la tecnología infrarroja, y también se puede mencionar lo que es Zigbee. Que bueno, Zigbee se la podría considerar una tecnología intermedia entre Bluetooth y Wi-Fi, ¿no? No tuvo tanto auge, no tuvo tanto impacto debido a las grandes ventajas que tenía Wi-Fi respecto a esta tecnología, pero como nos damos cuenta, Bluetooth no ha desaparecido tampoco. Entonces, Bluetooth existen algunos dispositivos electrónicos, dispositivos de comunicación que utilizan Bluetooth para establecer una comunicación, ¿no? ¿Cuál es la gran ventaja de este Bluetooth? Que no necesito tener un access point. Es decir, basta con que mi dispositivo tenga compatibilidad con la tecnología Bluetooth, yo ya puedo establecer un emparejamiento y por lo tanto una comunicación. ¿Ya? Dicho eso, vamos a analizar un poquito sobre estas redes, ¿no? Las WPAN o redes inalámbricas de área personal presentan una importante limitación de alcance, por eso son de área personal, ¿ya? Ya que los dispositivos que pretenden comunicarse deben estar poco separados. Generalmente se acepta como límite de espacio el de una habitación o un despacho, ¿no? Idealmente, ¿cuánto es el alcance de Bluetooth? ¿Alguien sabe? O sea, en un espacio abierto. ¿Han hecho la prueba? 10 metros creo que es. 10 metros, ¿no? 10 metros es lo que creó la tecnología, llamémoslo así, ¿no? Obviamente, si es que existe algún obstáculo o alguna interferencia, como ustedes vieron, cuando hicimos la prueba de interferencias, trabaja en la misma frecuencia de Wi-Fi, por lo tanto, puede llegar a interferirse. Entonces, todo esto acorta el área de cobertura o el área de alcance. Estas redes son una tecnología que ha llegado de manera progresiva a nuestra vida cotidiana, con el objetivo de hacer las comunicaciones más cómodas y más fáciles de utilizar. La tecnología Bluetooth, que es de la que vamos a hablar un poquito más a detalle, permite comunicar impresoras y demás periféricos. Ahora hay lo que son los audífonos, auriculares, micrófonos, cámaras que tienen como comunicación Bluetooth, es decir, sin ningún cable. Siempre que estén a una distancia aproximada de 10 metros, justo lo que nos decía Andrés, mediante la tecnología Wi-Fi la distancia puede llegar de ser hasta 100 metros. Obviamente en ambientes libres de obstáculos y de interferencias, ¿no? Las tecnologías más utilizadas de redes de área personal son Bluetooth, que ya les había mencionado, infrarrojo, Zigbee y también está la NFC, que bueno, es una tecnología que también se utiliza
son como unas tarjetitas, es algo similar a las tarjetas de RFID, que nos permiten establecer comunicaciones y realizar configuraciones de dispositivos, entre ellos del teléfono celular. Es bastante chévere esta tecnología, sin embargo tampoco ha tenido gran impacto, ¿ya? Investigarán esta tecnología, es chévere, puede servir para hacer algún proyecto, incluso algún tema de tesis si es que uno tiene uno planteado. Vamos a hablar un poquito de Bluetooth en específico, ¿no? Es un estándar regulado por la norma o por el grupo de trabajo de la IEEE. Ya sabían, todas las comunicaciones inalámbricas las rigen la IEEE, y el grupo de trabajo específico es del 802.15.1. Entonces, ¿bajo qué estándar se rige Bluetooth? Bajo el estándar 802.15.1. Fue desarrollado para una comunicación inalámbrica de corto alcance, ¿sí? Entre sus principales características se puede considerar robustez, baja complejidad, bajo consumo y bajo costo. Ya, estas son las principales ventajas. ¿A qué se refiere con robustez? De que es un estándar ya consolidado, o sea, no es ninguna improvisación, es algo que ya viene teniendo años de desarrollo. Baja complejidad, si bien configurar Bluetooth no es nada complejo, no es nada complicado, incluso si ustedes quisieran generar alguna comunicación vía Bluetooth, estoy seguro que lo van a poder hacer. Incluso ya hay los shields y todo, ¿no? Bajo consumo, pues solamente necesito la batería del teléfono, un cargador de 5 voltios, o sea, no necesito un consumo elevado de voltaje ni de potencia, y obviamente el bajo costo que conlleva establecer esta comunicación. Esta tecnología opera en la banda de los 2.4 GHz, que coincidencialmente es la misma banda que ocupa Wi-Fi, y por ello es que si es que las dos tecnologías conviven, es decir, si es que las dos tecnologías están utilizándose en un mismo espacio, pese a ser protocolos totalmente diferentes, pueden llegar a interferirse. Obviamente existen ya codificaciones de algunos aspectos que dentro de las normas evitan que se llegue a tener una interferencia total de las dos tecnologías. Sin embargo, sí se llegan a afectar. Y eso seguramente ustedes lo vieron cuando hicieron la práctica con el NetTraffic, ¿se acuerdan? ¿Qué porcentaje de rendimiento bajó nuestra conexión Wi-Fi cuando utilizaban Bluetooth al mismo tiempo? Obviamente en la misma habitación y en el mismo espacio. Ricardo, ¿hiciste ese análisis? ¿O no se afectaron? Sí, que sí, sí afectaba. ¿Cuánto más o menos le bajó el porcentaje? Le bajó de un 30%. Más o menos, ¿no? Entonces, como les digo, sí, si llegaran a interferirse en su totalidad, obviamente las dos señales podrían llegar a anularse. Pero existen ya ciertas codificaciones, ciertos procesos que evitan que se lleguen a interferir totalmente, pero no se puede evitar en un 100% esa interferencia, así que de ley va a existir también algo por ahí. Tiene la capacidad de atravesar paredes y pequeños obstáculos, por lo cual es ideal tanto para el trabajo móvil como para el trabajo de oficina. Ya, me dice aquí que puede atravesar paredes y pequeños obstáculos, y en realidad sí, ¿no? Porque si trabaja en la banda de 2.4 GHz, nosotros ya hicimos ese cálculo, 2.4 sería 3 por 10 a la 8 dividido para 2.4 GHz. Tiene una longitud de onda de 0.125 metros, es decir, 12.5 centímetros. Y podría atravesar pues obstáculos de más o menos de estas dimensiones, ¿no? Una pared no creo que llegue a tener más o menos tiene justo los 2 centímetros, por lo tanto algunas paredes sí las va a poder atravesar, otras paredes un poquito más gruesas ya no, losas obviamente ya no podría atravesarlas, entonces hay que considerar eso. ¿Acepta movilidad? Claro que sí, porque como les había dicho, Bluetooth no es una tecnología que necesita de un access point, es una tecnología que solamente necesita emparejamiento. Entonces si yo conecto
mi teléfono con unos auriculares inalámbricos con tecnología Bluetooth puede estar viajando en uno de esos trenes bala de allá de por Europa y no pasa nada. Pese a que yo me estoy moviendo a 200, 300 kilómetros por hora, el emparejamiento está realizándose de forma directa entre el teléfono y los auriculares y ellos, pese a que yo me estoy moviendo, ellos siguen fijos, ¿de acuerdo? Entonces no nos afecta en esa parte de la comunicación. Bluetooth permite conectar inalámbricamente dispositivos electrónicos como asistentes digitales, teléfonos móviles, computadoras, entre otros, ¿no? Este estándar define un alcance corto de más o menos 10 metros y opcionalmente un alcance medio de hasta 100 metros, pero esto ya en dispositivos con comunicación Bluetooth dedicada, es decir, diseñado exclusivamente para establecer una comunicación Bluetooth. Una red Bluetooth en una red Bluetooth cualquier dispositivo puede actuar como maestro o esclavo, ¿no? Lo que yo les decía, no es necesario un access point, es una comunicación directa, ¿no? En la cual el dispositivo maestro se encarga de definir cómo establecer la comunicación, la frecuencia, la fase, los tiempos del canal, etcétera, ¿no? Los dispositivos esclavos solamente coordinan sus transmisiones según lo que diga el maestro. Entonces, si a mí me dice, oye, recuerden que dentro de la banda de 2.4 GHz nosotros tenemos pequeños canales, ¿no? Veamos si es que está disponible la información del ancho de banda de Bluetooth. Debería ser más o menos unos 20 MHz mismo. Más o menos, miren, en su versión 1, no, esta no es el ancho de banda, esta es la velocidad de transmisión. Quiero ver el ancho de banda, a ver si es que hay disponible esa información. Porque el ancho de banda para Wi-Fi ya vimos que era de 20 a 22 MHz, ¿no? Pero para Bluetooth no le encuentro ese datito. Habría que consultarle bien. Recuerden, esto no es ancho de banda, ¿ya? ¿Cómo se conocía esto? Esta es la tasa de transmisión o la velocidad de transmisión de la tecnología. Sin embargo, no es el ancho de banda. O sea, ese es un término que nosotros lo estamos utilizando un poquito mal. El ancho de banda siempre se mide en megahercios, ¿no? Por frecuencia. Entonces, tendríamos que verle. Ya les voy a consultar cuál es el ancho de banda. Yo asumo que va a ser más o menos 20 megahercios porque habíamos ya analizado que para lograr transmitir datos, audio, video, imágenes, texto, todo lo demás, necesitamos en promedio unos 20 megahercios. Entonces yo asumo que el canal de Bluetooth también tendría ese ancho de banda. Obviamente todo eso lo define el dispositivo que está configurado como maestro, ¿ya? Vamos a analizar un poquito lo que son las clases de la clasificación de Bluetooth. Vemos que existen tres clases o tres tipos de dispositivos, que son los dispositivos clase 1, los de clase 2 y los de clase 3. El común, el que la mayoría tenemos, es el de clase 2. ¿De acuerdo? El que más o menos maneja una potencia de transmisión de 2.5 miliwatts, o lo que es lo mismo 4 dBm, ¿no? Ya sabemos establecer la comunicación entre potencia expresada en watts y potencia expresada en dBm, ¿no? Era 20 por el logaritmo de la potencia, ¿se acuerdan? Veámosle si es que estamos en lo correcto. 2.5, saco el logaritmo y esto multiplico por 20. No, por 10 creo que era. ¿Se acuerdan? Sí, por 10 no, nada más de eso. No es por 20, es 10 logaritmo de la potencia. ¿Sí? Más o menos. Entonces vemos que el rango aproximado es de 20 metros. Obviamente esto es un rango ideal, ¿no? Es un rango que, como les mencionaba,
se lo mide sin obstáculos, sin interferencias, en un ambiente abierto, en el cual no vaya a tener este tipo de problemas en las comunicaciones inalámbricas. De ahí ustedes saben que ya en un ambiente normal, en un ambiente residencial, en un ambiente urbano, pues con cuántos, 8, 7, 8 metros ya la comunicación comienza a fallar, incluso tal vez un poquito menos, ¿no? 5 o 6 metros si es que hay paredes, si es que hay obstáculos, si es que hay alguna interferencia, pues el alcance va a disminuir. Cabe mencionar que en la mayoría de los casos la cobertura efectiva de un dispositivo clase 2 se extiende cuando se conecta a uno de clase 1. Esto es decir, gracias a la mayor sensibilidad y potencia de transmisión del dispositivo clase 1. Es decir, la mayor potencia de transmisión del dispositivo clase 1 permite que la señal llegue con suficiente energía hasta el dispositivo clase 2. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, si es que yo quiero transmitir desde un dispositivo clase 2 hacia uno que sea clase 1, la distancia aproximada será de 20 metros. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que está actuando en ese caso como maestro? El dispositivo clase 2. Y según la potencia permitida para esta clase, no va a poder tener un alcance mayor a 20 metros. Sin embargo, si yo establezco una comunicación en el sentido contrario, es decir, desde un dispositivo clase 1 hasta un dispositivo clase 2, entonces ahí ¿qué sucedería? Ahí sí sucede que el alcance sería de más o menos 100 metros, ¿no? ¿Por qué? Porque la potencia que está emitiendo el maestro es de 100 miliwatts y por lo tanto va a tener un mayor alcance. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito de lo que es las versiones. Obviamente toda tecnología tiene su desarrollo y cada uno de estos desarrollos se le va nombrando como versiones, ¿no? Las versiones disponibles son la versión 1.1, la 1.2, el Bluetooth 2.0 y el Bluetooth 2.1. En la versión 1.2 nos menciona que ya provee una solución inalámbrica complementaria para poder existir Bluetooth y Wi-Fi en los mismos 2.4 GHz sin interferencia entre ellos. Nosotros vimos que en realidad la interferencia casi no es mucha en relación a lo que sucedía, por ejemplo, con el microondas. ¿Por qué no podemos nosotros sí establecer una solución para esta interferencia con el microondas? Porque lamentablemente el microondas no es un dispositivo de comunicación y los fabricantes de estos electrodomésticos no tendrían por qué cambiar su forma de trabajar, porque de hecho ellos llegaron antes que Wi-Fi, ¿no? Entonces no tendría por qué cambiar esto. ¿De acuerdo? Sin embargo, como Bluetooth y como Wi-Fi, ambos son protocolos de comunicación inalámbrica, de ley debemos buscar la forma de que ambos coexistan. Entonces, por ello es que sí se ha visto algunas soluciones y me menciona, ¿no?, que desde la versión 1.2 de Bluetooth yo ya logro evitar esta interferencia. Sin embargo, nosotros nos dimos cuenta que no se evita al 100%. Se evita en gran medida, pero no en su totalidad, ¿no? Seguramente un dispositivo con Bluetooth versión 1.1 sí se interfería completamente cuando yo utilizaba al mismo tiempo una conexión Wi-Fi. ¿De acuerdo? Entonces, eso en relación a las versiones. ¿Qué más me menciona? La versión 1.2 ofrece una calidad de voz con menor ruido ambiental, provee una más rápida configuración de la comunicación y nada más, ¿no? Entonces esas son las dos grandes ventajas de la versión 1.2 en relación a la 1.1. La versión 2.0 me dice que es ya se la considera una especificación separada, ¿no? Principalmente incorpora la técnica EDR, que es una señal de detección de errores, ¿no?, que permite mejorar la velocidad de transmisión en hasta 3 megabits por segundo. Sí, miren, estamos hablando de velocidad de transmisión, no ancho de banda, es bien diferente esos conceptos. A la vez que intenta solucionar algunos de los errores que tenía la versión 1.2. Y finalmente la versión 2.1
simplifica los pasos para crear la conexión entre dispositivos y consume 5 veces menos potencia que las versiones anteriores. Es decir, que ya no me termina tanto la batería, ya no tiene un consumo de potencia tan elevado como tal vez si lo tenían las versiones 1.1 o 1.2, ¿no? Hablando de tasas de transmisión, tenemos aquí la comparación de las versiones. Puede llegar hasta 1 megabits por segundo, 3 megabits por segundo, que no es una velocidad baja, ¿no? No es una velocidad de transmisión pequeña, es una buena velocidad para hacer una comunicación inalámbrica. Eso en relación a la red de área personal más popular, que es el Bluetooth. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de lo que es la tecnología infrarroja también, que es una tecnología que, si bien para dentro de las comunicaciones inalámbricas ya no lo hemos utilizado mucho. Tal vez ustedes no se acuerden, pero antes que existe el Bluetooth, todas las comunicaciones venían por infrarrojo, porque obviamente antes del Bluetooth no había tampoco Wi-Fi, ¿no? Entonces utilizábamos esta tecnología infrarroja, y de hecho tal vez se deben acordar estos teléfonos, los Sony Ericsson, el W200, Sony Ericsson W200. Este telefonito, no sé si ustedes le conocieron. Déjenme ver si es que se le enfoca desde arriba. De tapa, Inge. Ese es del W300. Sí, también tenía el W300. No le enfoca. Infrarrojo. Bueno, tal vez sí la conocieron. Acá en la parte superior de este teléfono tenía uno como tienen los controles remoto de ahora, ¿no? Una especie de vidrio, de plastiquito, de lente, como ustedes lo quieran llamar, en donde estaba el LED infrarrojo. Y a través de esto, ustedes pues lograban establecer una comunicación infrarroja. Obviamente, ¿cuál era la gran desventaja de esta comunicación? Es que de ley necesitaba tener línea de vista. Y de hecho, tocaba poner a los celulares prácticamente pegados para que puedan comunicarse. Este es del W300, el de tapita. Tenía aquí el infrarrojo, ese, ¿no? Tenía aquí el infrarrojo. Y en esa época, les estoy hablando de más o menos del 2000, ¿qué sería? Pues 2008, 2007, por ahí, es decir, prácticamente 12 años. Todos los teléfonos venían solamente con comunicación infrarroja, ¿no? Aquí tenemos así como estaba distribuido. Incluso las laptops, todos tenían comunicación infrarroja. Era la única comunicación inalámbrica disponible en ese entonces. Y la gran desventaja, como vuelvo y repito, era que de ley necesitábamos tener línea de vista entre los dos dispositivos para que se puedan comunicar. Y su alcance era de más o menos 1 metro. Es decir, que los dos teléfonos tenían que estar ahí. Si alguien les movía, se perdía la comunicación. ¿Por qué sucede esto? Porque si ustedes se dan cuenta, el rango en el que funciona la comunicación inalámbrica, infrarroja, es de entre 850 a 950 nanómetros. Es decir, la longitud de onda es la milésima parte de 1 milímetro. Es una longitud de onda tan pequeña que no puede atravesar ni siquiera unas 2 hojas de papel. Una hoja de papel ya se cortaba la comunicación. ¿Por qué? Porque su frecuencia su longitud de onda era muy pequeñita y no podía atravesar ningún obstáculo. Entonces, por ello necesitábamos que haya una línea de vista directa entre los dispositivos y que no estén separados más de 1 metro. ¿De acuerdo? E incluso aquí me dicen que el ángulo de apertura entre el emisor y el receptor era solamente de 30 grados. Si es que ya se le movía un poquito al receptor o si no se le apuntaba bien, pues igual la comunicación infrarroja no se establecía, ¿no?
Quienes están encargados de desarrollar esta tecnología es la IRDA, que dice que es Infrared Data Association, que es una asociación que integra de más de 60 compañías, y me dice que esta tecnología utiliza el espectro de frecuencia infrarrojo, ¿no? Es decir, estamos ya fuera de la luz visible. Recuerden, el espectro radioeléctrico tenía en esa banda espectro electromagnético. ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces, el espectro electromagnético, justo en la partecita en la que ya se convierte en luz, nosotros tenemos aquí el espacio visible, que está más o menos desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. Pero infrarrojo me dice que está en el borde desde los 850 hasta 950 nanómetros, por lo tanto está un poquito más allá. Y por eso ustedes le pueden ver que acá están las luces o la frecuencia infrarroja, ¿no? Es decir, ya estamos pasando la frecuencia que logra detectar el ojo humano, y por eso su longitud de onda es demasiado corta para que pueda ser detectada por nuestro ojo. Sin embargo, las cámaras sí lo detectan, ¿no? Ustedes pueden, por ejemplo, enfocar con su cámara del teléfono, enfocar su control remoto, y mientras presionan, pues van a ver que se enciende el LED infrarrojo. ¿Por qué? Porque las cámaras sí pueden detectar estas frecuencias o estas longitudes de onda. ¿Ya? La interfaz de comunicación infrarroja se diseña específicamente para el intercambio de datos de una forma luminosa entre computadores, asistentes personales, teléfonos celulares, obviamente ya no con tanta frecuencia como se lo hacía hace 15 años, en los cuales solamente existía esta tecnología. La recomendación de la interfaz infrarroja específica me dice que se debe trabajar en un rango corto para asegurar que el sistema mantenga un bajo consumo de corriente debido a su principal orientación hacia equipos portátiles alimentados con baterías, y así evitar diferencias entre diferentes aparatos que tengan este tipo de interfaz. Por lo tanto, los dispositivos conforme con el estándar IRDA 1.0 y 1.1 trabajan sobre distancias de hasta 1 metro con una relación de señal a ruido una relación de bit de error de 10 a 9. ¿Qué quiere decir esto? Por cada 10 bits existía un error, ¿no? O sea, si yo envío 10 bits, 9 garantizo de que están bien y 1 puede fallar. Y un nivel máximo de iluminación de 10 kiloluxos. ¿De acuerdo? Que más o menos es luz del día, ¿no? Si es que yo, por ejemplo, enfocaba tal vez con una lámpara de estas que tienen bastante potencia, según esto me dice que puede llegar a evitar la comunicación, es decir, no necesitamos tener fuentes de luz externa para que pueda emitirse esta comunicación. Ya lo mencioné, alcance más o menos 1 metro. El ángulo de apertura del receptor de una comunicación inalámbrica no puede salirse desde los 30 grados. Utilizan la banda de frecuencia, unas longitudes de onda de entre 850 y 950 nanómetros. Por eso es que no pueden atravesar obstáculos y necesitan línea de vista directa. Y como estamos hablando ya de luz, pues ya no tienen ya no se ven afectadas tanto por el ruido eléctrico y ruido magnético, ¿no? Lo que sí sucede con otras tecnologías inalámbricas. Listo. Eso es todo en relación a esta clasita de hoy. Bueno, aquí un poquito ya más de los protocolos, sin embargo esto solamente lo pueden mantener así nada más. Y esto creo que sería todo por la clase de hoy. Voy a proceder a explicar lo de la actividad.